noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy es un programa especial. Hoy se nota ya la actividad judicial y se nota que estamos con una sobrecarga de trabajo importante. Suele ser a principios de septiembre cuando recibimos un montonazo de notificaciones. Este año, la verdad es que al tener la habilidad de agosto, eso ha sido un poco más progresivo. No ha sido tan bestial, tan exagerado como suele ser el 1 de septiembre, pero sí que se nota. Eso provoca también que nuestros susurradores no puedan participar hoy del programa en su mayoría. Hoy vamos a contar con Mar, vamos a contar con Yolanda, vamos a hablar de conformidades, de ese pequeño derecho que tienen a conformarse y recibir una pequeña reducción en la pena los clientes. Vamos a hablar del derecho a la última palabra en los procedimientos penales. Y sin más voy a dar paso a Mar. Te doy paso, Mar, para que nos expliques un poquitín qué es eso del derecho a la última palabra. A ver, Guillermo, el derecho a la última palabra es un derecho que la ley concede a los acusados para que una vez ya practicada toda la prueba, el que ya es acusado pueda defenderse y dar su opinión acerca de todo lo que se ha probado durante el acto del juicio de la vista. ¿Qué ocurre? Pues que los abogados nos echamos a temblar, verdaderamente a temblar. O sea, la cara es para vernosla, porque en esa última palabra muchas veces se va todo el trabajo de años. Cuando su señoría dice, levántese el acusado, tiene derecho a la última palabra, eso que nos entra por el cuerpo, cuando además sabemos y hemos preparado al cliente para que no utilice el derecho, pero sabemos que el cliente no nos va a hacer caso y se va a poner a contar lo que a su real gana le dé, como uno que suena por ahí que le dijo, ¿tiene usted derecho a la última palabra? ¿Quiere usted decir algo? Y dijo, sí, que mi abogado tiene razón y que usted sepa, señoría, que no lo voy a volver a hacer. O sea, eso es real, eso ocurre. Ese momento en el que el abogado quiere morirse, ese momento en el que yo siempre lo digo y lo comparo con los tebeos, nos hacemos chiquititos. Estamos, no me podéis ver, pero imaginaros, escondiendo, haciéndote pequeñito dentro de la toga y metiéndote detrás de la mesa. O sea, es un momento tremendo, pero yo tengo que decir que muchas veces ese derecho a la última palabra es un arma, es un buen instrumento, porque cuando verdaderamente te asiste la razón y la verdad, y la persona que tiene que declarar no hay que ser ningún lumbreras ni tener ninguna facilidad de expresión más allá de lo normal. Cuando esa persona es capaz de expresar su inocencia, eso llega al tribunal muchas veces más que todo lo que nosotros a través de la práctica de la prueba intentamos hacer. Yo recuerdo un asunto súper complicado donde partíamos de una condena prácticamente total hacia mi cliente. Era además un tema de violencia, un tema enconado de muchísimos años. Y mi cliente tenía razón. No lo digo porque fuera mi cliente, os lo digo en serio. O sea, mi cliente tenía la razón. Bueno, es que he vuelto a escuchar esa última palabra 1000 veces, porque el alegato que hizo mi cliente después del mío, de por qué él era inocente y por qué estaba mintiendo la otra parte, fue la que convenció al juez. O sea, convenció al juez. Fue impresionante. Entonces yo creo que bien usado es un gran instrumento, pero que es un arma de doble filo que a los letrados nos da terror. Mar, ¿tú conoces a algún letrado que instruya o que le pida a su cliente que tenga la última palabra? Yo personalmente no, pero no sé si Yolanda o tú habéis conocido alguno que juegue con ese arma. Sí, yo te voy a decir una cosa. En el último juicio gordo, que sabéis cuál es, no lo voy a decir aquí, pero el último juicio que yo he hecho verdaderamente gordo, yo le pedí a mi cliente que cuando le dieran el uso de la última palabra, que lo usara. Porque yo sabía que el alegato de mi cliente iba a ser bueno. Y efectivamente lo fue. Pero hay que estar muy seguro, ¿eh? Yo creo que eso lo he hecho 2 veces en mi vida. O sea que al final es ganar la confianza que tú has podido transmitir, pero es un remate en el fondo. Totalmente. Yo ahora contaré alguno, pero Yolanda, no sé si tú has tenido algún caso donde has vivido algún alegato de los que han tenido la última palabra. Coincido con lo que dice Mar, que ciertamente es un arma muy buena porque son capaces de transmitir muchas veces, en el caso de que sean inocentes, precisamente sus motivos expuestos de su forma. Pero también es cierto que tienes que saber qué clientes
se pueden permitir el lujo de utilizar ese turno de la última palabra. Lo normal es que cuando lo utilicen, pues, para decirlo así en plata, estropeen un poco lo que se ha hecho. Yo solo he tenido un cliente que utilizó ese turno en esa forma y evidentemente sí que habíamos preparado un poquito su intervención, pero única y exclusivamente yo le había preparado para pulirle determinadas cosas y que no se excediera, o sea, que no estuviera allí hablando durante demasiado tiempo, ¿vale? O sea, solo para cortarle. Y salió fenomenal, pero eso es en contadas ocasiones. Lo normal es que salga justo pues todo lo contrario. Yo tuve un asunto que eran bastantes, no sé, no recuerdo si eran 5 o 6 acusados, que se les acusaba de robar 3.000 y pico kilos de cobre de una mina en estado de semiabandono, por decirlo así, en el que, bueno, la empresa se empeñaba en decir que aquello estaba en pleno funcionamiento y que, bueno, que lo habían sacado, que habían fracturado un muro para sacarlo, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que éramos 5 o 6 defensas, una por cada acusado, y el juicio pues se ha ido desarrollando contrariamente, pues muy bien. Muy bien, estábamos todos, nuestros alegatos fueron todos en presunción de inocencia porque ciertamente no había pruebas de cargos suficientes y bueno, la cosa estaba bastante bien. Y cuando llegó el último momento, se levanta uno de aquellos hombres y dice: mire, señoría, yo ser no fui, pero si hubiera sido, eran 300 kilos de cobre, no lo que dice la empresa 3.000. Y ahí fue cuando nos quedamos todos encogiditos. Porque dices, de todos no modos, tengo más que decir. Claro, de todos modos, yo creo, ahora si os voy introduciendo los perfiles, luego añadís vosotros los perfiles que localizáis. En perfiles de alegatos yo he tenido los pesados, los creídos, su arrogancia les impide callarse, los que piden perdón, que es muy interesante el perdón y las disculpas. Hay una película, yo creo, Pena de Muerte, que al final se trabaja el perdón. Es muy, muy, muy interesante. Los buenos, los que dice Mar, que son tan buenos que es que van a generar una confianza. Y luego los malos. Entonces, si queréis hablamos de cada perfil. Luego ya añadimos algunos de esos vídeos que nos han corrido por el WhatsApp que son muy divertidos sobre alegatos. Yo tengo 2 muy curiosos que los decimos al final, si os parece. Yo no sé si... os introduzco el mío. Yo he tenido recuerdo uno pesado, que además fue un juicio que se alargó hasta las 3:30 y al final hizo su alegato. Claro, la jueza tenía un problema, porque no puede cortarle. Porque si le corta la última palabra puede estar vulnerando un derecho. Es las 3:30 y el tío se tiró más de 40-45 minutos con su última palabra revisando todo el juicio que había hecho su abogado. Terrible. Yo no sé si os ha pasado algo así, pero sí, Guille, y el letrado haciendo con las manitas, yo sé que no me veis, pero entendedme, haciendo con las manitas así por debajo, diciendo que te calles. Ese nos ha pasado a todos. Y tosiendo, yo he tenido uno pesado que yo le dije, digo, sé que vas a hablar, digo, entonces, pero en general durante todo el juicio fue así. Le dije, cuando veas que estoy tosiendo, por favor, corta. Y entonces, pues ya cuando fue lo de la última palabra, aquello fue un ataque de tos el que me dio a los 2 minutos de estar aquel hombre hablando de... y ya va y dice el mío, dice, perdóneme, su señoría, dice, mi abogada está tosiendo, lo dejo ya. No, es terrible, porque además, inconscientemente, yo he visto un vídeo que me ocurrió, hay que tener mucho control físico sobre los gestos que haces. Porque te puedes echar las manos a la cabeza sin darte cuenta o puedes hacer algún gesto que igual no se está fijando nadie. Pero yo cuando he visto los vídeos digo, madre de Dios, yo tuve uno que estuvo 10 minutos hablando, no era un penal, era un civil y le tuve que decir, oye, es que no tienes que contar toda tu vida para esto. Y la jueza, muy divertida, él terminó y dice, ¿le puedo hablar? Dice, no se preocupe, ya nos ha instruido usted demasiado. Y yo no sabía dónde meterme y no sabía cómo hacerle callar, porque no le puedes hacer callar. Entonces, bueno, a mí me ha llegado a pasar que su señoría le ha dicho al cliente, haga usted el favor, yo no le puedo decir nada, pero por favor mira su letrada porque le estoy intentando decir algo. Me ha pasado. Pero eso es que les ciega, o sea, es una sensación de pero es un poco la sensación, yo la llamo el síndrome karaoke, que pillas un micro y te lo cantas todo.
Pues pero sí. Eso pasa también con los testigos, eso va en la personalidad. Vosotros no detectáis eso. Cuando estáis en un juicio, está el testigo que va a contar verdaderamente lo que ha pasado y está el testigo estrella, yo le llamo el testigo estrella, con el que hay que tener muchísimo cuidado porque se va allí a contar su película. Y es que coge el micro y no lo suelta y hasta que no cuenta su película, le preguntes tú lo que le preguntes él, va a soltar su película. Pues pasa lo mismo con los acusados, ¿eh? Y eso, claro, eso lleva a la última palabra, muérete. Es que el micro tiene mucho atractivo porque si tiene un pequeño altavoz, escucharte, hay gente que le encanta escucharse y es un problema. Pero, ¿qué importancia le dais al perdón? Es decir, a que al final de un alegato, el cliente se levante y pida disculpas. Vamos a ver, pedir perdón es sinónimo de lo hecho. O sea, que cuidado con el perdón. Cuidado con el perdón. Sí. Yo he hecho que clientes pidieran perdón, lo he hecho, pero lo he hecho cuando se les estaba condenando a más de un delito, unos había cometido, otros no los había cometido, y entonces sí he dicho, y vas a pedir disculpas además por haber hecho esto, pero igual que vas a decir que pides disculpas por haber hecho esto, vas a decir que lo otro no lo has hecho y no lo vas a asumir. O sea, el perdón está muy bien en las películas americanas, pero pasa como con las conformidades con el juez dentro de sala, cuidadito. Ahí es donde iba, es decir, a las conformidades, a trabajar también la recuperación moral del hecho, que sea el acusado consciente de lo que ha hecho. Es decir, hay veces que en las conformidades, en la última palabra, que pidan disculpas es mucho más satisfactorio para las víctimas que todo lo demás. Que todo lo demás, ¿no? Nos ha pasado del otro lado, llevando a lo mejor una víctima precisamente en un procedimiento de conformidad, en las que expresamente te dice tu cliente, a mí me lo han dicho en más de una ocasión, dice, mira, no me importa que se le condene solo a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, pero que por favor, que me pida perdón, que hasta con eso ya casi me llegaría muchas veces, ¿sabes? A ver, estamos hablando de cosas de pequeños delitos, una agresión, bueno, pues a lo mejor unas amenazas simplemente, o sea, pero sí que es cierto que se valora a lo mejor mucho más en esas pequeñas cosas. En el resto, pues como dice Mar, evidentemente si piden perdón es porque están reconociendo los hechos. Entonces, claro, pues no. Pero sí que es cierto que el perdón es una figura que en la conformidad, bueno, más que en la conformidad, en algo que está ahora muy de moda y que tenemos que hacer un programa sobre eso, porque francamente es un tema apasionante, en el tema de la mediación penal. La justicia restaurativa. Correcto. Juega un papel muy, muy, muy importante. Yo, francamente, la mediación penal no la veo. Llevo muchos años intentando instruirme e intentando que alguien me convenza de lo contrario, pero sigo sin verla. Por lo tanto, ese perdón iría asociado. Pero efectivamente, si hay una conformidad o hay una mediación, el perdón es mucho más restaurativo, muchísimo más que cualquier tipo de pena, porque al final la pena, todos los que hacemos penal lo sabemos. La pena es cumplimiento, pero puede servir para reinsertar si quieres al condenado, pero nunca para restaurar el daño hecho. O sea, y el dinero no restaura el daño hecho. Mar, yo sé que has tenido discusiones en Twitter y es importante. Explícanos o explícale a la gente que no lo sabe lo que es la conformidad. Y discutimos un poco el proceso de conformidad, porque todos tenemos muchas quejas de muchos sitios donde se hace muy mal. Entonces, si lo explicas tú, luego introduzco yo las quejas, si te parece. Estupendo. La conformidad es un procedimiento que está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que permite, al contrario de lo que se hace, permite que el acusado se conforme con la pena más grave solicitada y que se le reduzca. ¿Qué ocurre? Pues que no se hace así. En la realidad y la práctica lo que se hace es que cuando llegamos a sala, cuando llegamos el día del juicio, se nos ofrece una reducción considerable de la pena por no entrar a juicio. Nos conformamos con los hechos y se aplica una pena. Esto es una forma de entender la conformidad. Luego está la otra forma de entender la conformidad, que es el procedimiento tal cual existe, que en muchos partidos se hace. En Sevilla tenemos una oficina específica en Fiscalía de Conformidades, donde el fiscal, tenemos 2 o 3 fiscales que están adscritos ahí. Además está muy promovido y muy seguido por el Colegio de Abogados, donde se estudia el asunto y se llega a una posible conformidad para no tener que llegar a sala. ¿Qué ocurre con la conformidad? A mí es un tema que me apasiona, porque como letrada, penalista y barrister diríamos, o sea, me gusta la sala, me cuesta mucho trabajo.
Muchísimo trabajo, porque yo siempre encuentro una defensa, siempre. Pero es cierto que jugamos con intereses ajenos, no son los nuestros, son los de nuestros clientes. Entonces, cuando en una agresión sexual a mí me piden 4 años, tú vas a sala y tú nunca sabes cuál va a ser el resultado. Nunca. Y el que diga lo contrario está mintiendo. ¿Qué ocurre? Pues que está jugándote 4 años de la vida de una persona. De la otra manera, no juegas con la vida porque sabes que vas a llegar a una conformidad, que te vas a quedar en 2 años y que no va a entrar en prisión. Y eso, en la puerta de sala, hace que el miedo de los clientes, y lo voy a decir también, el miedo del propio abogado a la escena y a perder el asunto, hace que nos conformemos en asuntos que, bajo mi punto de vista, no sería para conformarse. Ahora bien, cuando un asunto está para conformarse, hay que conformarse, porque es el interés de tu cliente. Y si está claramente demostrado que tu cliente, y eso lo vemos a diario, porque se ve, si está clarísimo que no hay defensa, tú tienes la obligación de ofrecer la conformidad. Pero yo os digo que descanso cuando el cliente dice que no me conformo, que vamos para adentro. A mí es lo que me gusta, a no ser que sea un caso clarísimo de conformidad. Pero eso así, dicho mal y pronto, es la conformidad. Hombre, en los temas de agresión sexual, a mí me ha pasado, el estigma de tener una condena por agresión sexual es tan grande que la amenaza de los 4 años no es tan contundente. La gente dice, correcto, si es inocente o no se siente... Entramos a muerte de... Incluso si me condenan, que me condenen, pero no me habré conformado yo. No habré admitido yo que he cometido el delito. Eso porque además en la figura de la conformidad hay un reconocimiento expreso dentro del acto. Y eso es muy duro. O sea, le leen, usted ha hecho esto, y es conforme. Y yo he tenido el caso de alguno que por miedo se ha conformado sabiendo que no lo había hecho. O que no lo había... Eso nos ha pasado a todos. Y yo he tenido un dolor en el alma de decir... Total. Pero ante la presión de la pena han cedido, lo cual me ha parecido un chantaje bestial. Pero bueno, pero forma parte del juego procesal, ¿no? Yolanda, yo no sé si tú has sufrido alguna vez eso, pero... Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Hay muchas veces, efectivamente, que es más una presión, es más la presión y la coacción a la que te ves enfrentada que otra cosa. Pero ciertamente coincido con Mar en que hay mucha gente que dice no a las conformidades cuando realmente el interés de su cliente te lleva a las conformidades. Es decir, estamos pensando todos en los juicios en los juicios de tráfico contra la seguridad vial, y ahí es que son habas contadas, te quiero decir. O sea, si hay prueba suficiente de cargo, lo inteligente es llegar a una buena conformidad. En los pequeños procedimientos de violencia de género, lo mismo, cuando hay suficiente prueba de cargo, es que lo inteligente es llegar a una conformidad, pues porque al final a quien se beneficia es a tu cliente también. La víctima ve resarcida su pretensión en un periodo de tiempo muy corto, que también es beneficioso porque a partir de ahí puede empezar a tirar hacia arriba, y para el acusado, para el condenado, una vez que se conforma, también es beneficioso porque tiene una serie de beneficios. Entonces, yo sí soy partidaria de la conformidad, pero como ha dicho Mar, cuando es adecuada, además, es adecuada. Sí, además yo quiero añadir una cosa, porque algo se me viene a la cabeza de otra discusión que vi por Twitter y que salté, porque yo no suelo discutir, pero bueno, sí salté y contesté porque no me parecía. Cuando se nos dice que no entienden por qué no nos conformamos más veces, por qué incluso en asuntos de tráfico, sabiendo que está condenado, no nos conformamos. Muchas veces los letrados no podemos contar las razones por las que no nos conformamos, pero pensar, o sea, yo siempre y contesté en ese sentido, tenéis que pensar que nosotros no vamos a contar por qué no nos hemos conformado, pero que tontos no somos. Y que si no nos conformamos probablemente hay una razón. Y la razón puede ser tan sencilla como que sabemos que detrás de un tráfico hay una retirada automática del carnet y a lo mejor hay una persona que en ese momento no puede dejar de trabajar, necesita su vehículo y te dice, ¿cuánto va a tardar el penal? 3 años, pues tírale, que nos vamos al penal. Y ya en el penal entregaré. Que sí, que no voy a tener la reducción, pero es que el perjuicio que se me causa ahora es mucho mayor. Entonces, cuando un letrado dice que no a la conformidad, muchas veces sabe por qué lo está diciendo. Claro. Aunque no lo explique. Es que ese es el ejemplo clásico. Es decir, un camionero, un taxista, Correcto. Un transportista normal, dejarle sin carnet 9 meses es un despido inmediato. Ir a una no conformidad y alargar un procedimiento un año y medio, que lo puede alargar algún abogado, no decimos que nosotros lo hayamos hecho,
supone que esa persona pueda seguir trabajando durante esos 2 años y buscar una alternativa. Entonces, hay estrategias que le pueden producir un perjuicio mayor, aunque la pena sea menor. Entonces, siempre hay que valorar. Es que siempre hay que valorar. Y hay que para jugar eso con estamos los letrados, claro. Es que para eso estamos los letrados. O sea, la mejor defensa no es te defiendo a muerte ni me conformo enseguida. Cada cliente y cada caso y cada asunto tiene su mejor defensa. Y en el letrado está saber si lo suyo es conformarse, no conformarse, o conformarse ahora, o conformarse después. ¿Cuántas veces? Porque a mí me ha pasado, y estoy segura que a vosotros también, hemos intentado llegar a una conformidad y hemos dicho, es que la conformidad que me estás dando es lo mismo, es que para eso me espero, suspendo, porque no has citado al testigo. Encuentras a otro fiscal el próximo día de sala que te ha dado una conformidad mucho mejor. ¿No os ha pasado? Porque a mí sí me ha pasado. ¿Y nosotros? Sí, no, eso es un elemento. Hay otro ejemplo muy claro, a mí se me ocurre cuando hay oposiciones a determinados puestos, por ejemplo, en la Policía Nacional, de tener un antecedente penal ya te excluye automáticamente. Si lo tienes dentro ya no. Si estás en el ejército, por ejemplo, te expulsan directamente del ejército. Pues bueno, pues tienes un año y medio más. Entonces, hay muchas cosas que no... Muchas causas. Luego, ahora os quería, ya con esto si queréis ya terminamos con estas 2 preguntas que voy a hacer. Yo os voy a decir lo que me gustaría que fuese, y tanto procesalmente como formalmente o moralmente lo que tienen que hacer los fiscales. A mí me encanta cuando un fiscal sale a hablar conmigo a un apartado en el juzgado, a una sala apartada, y hablamos de la conformidad. No me gusta absolutamente nada hacerlo en sala, y mucho menos hablar de esto delante de un juez. Y habitualmente en muchos sitios es así. Yo no sé cómo es en vuestras tierras, pero me parece muy elegante que el fiscal se levante y venga a hablar. Incluso aquí hay salas donde el propio juez o magistrado se levanta y se va. Y me encanta. O sea, a mí es algo que me encanta. Pero no es que te encante, yo creo que es lo normal, porque vas a estar hablando... Bueno, de todas maneras, yo quiero decirte una cosa. Yo quiero, y aquí lanzo una... Yo creo que la mayoría de los jueces y magistrados no se dejan, o sea, saben que es un juego procesal. No creo, o quiero no creer que eso les afecta. O sea, el hecho de entrar, además yo siempre hago una cosa, y la hago, o sea, y lo digo en público. Yo nunca hablo con mi cliente y después entro en la conformidad, no, porque entonces sí estaría diciendo que mi cliente quiere conformarse. No. Yo entro y hablo con el fiscal. Y después voy y hablo con mi cliente. Y siempre dejo claro, cuando entro en sala, ofréceme que voy a hablar con mi cliente. Pero has hablado con tu cliente, no, yo no. Yo primero hablo con el fiscal y cuando haya... Y precisamente con eso me ahorro el que nadie pueda pensar otra cosa. Esto lo vemos mucho en las series americanas. En la negociación con los fiscales, estoy viendo ahora la de cómo defender a un asesino, pero también en muchas se negocia con una de las partes para conseguir una declaración en contra de la otra parte, y entonces es muy interesante cómo juegan, vamos a convencer, y ¿ha tenido usted un acuerdo con el fiscal? Me parece descarado, o sea, eso ya es... Pero en las series americanas, para que entendamos, se ve muchísimo, y la gente que no sabe derecho, eso es lo que es decir, negociar una rebaja de la pena y a raíz de eso yo declaro otra cosa, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. La otra cuestión que me interesa mucho, mira, yo lo he visto, yo creo que en Navarra, en Pamplona, en algún sitio de estos, lo hacen, hacer una audiencia previa penal para conformidades exclusivamente. Yo sé que los abogados penalistas puros están en contra, pero sí, a mí me parece indignante un gasto de recursos enorme, que haya 10 juicios una mañana, 5 terminen con conformidad y en cada uno haya 10 policías esperando. Si se hace una citación previa, si se promueve una citación previa donde se va con el cliente y se dice, oye, ¿estáis conformes o no estáis conformes? Si no estáis conformes, vamos a la vista, pero ya no volvemos a hablar de conformidad. Yo no sé qué problemas, qué pros y qué contras tienen. Sí que lo sé, es decir, la dilación o el jugar con que el procedimiento, el día del juicio, falten 2 testigos, no se celebre, se suspenda un año la vista y hasta un año más hemos ganado. Si la justicia fuese rápida, esa herramienta o ese arma no funcionaría. Y si se utilizase esa especie de audiencia previa, se ganaría muchísimo tiempo a la hora de juzgar, porque se ahorraría muchísimo dinero. Yo no sé, Yolanda me está pidiendo, que la veo con cara de que no, pero no sé. A ver, aquí las conformidades, el día que tiene señalado el juicio rápido,
acusación y defensa van al despacho del fiscal y allí hablan las 3 partes tranquilamente, 3, 4 partes, o sea, quiero decir, las que sean, ¿vale? Lo normal, bueno, pues es una acusación, una defensa y el Ministerio Fiscal. Entonces, entre esos 3 profesionales se habla sobre los términos. El fiscal dice su intención, normalmente ya tiene redactado un borrador del escrito de su acusación y sobre eso, bueno, pues se negocia entre las partes. Y posteriormente es cuando las defensas salimos a hablar con nuestro cliente, la acusación también sale a hablar con su cliente y si decimos que hay conformidad, ya se marca, se baja para sala y se hace en sala. En cuanto a la otra conformidad de la que hablabas, Guillermo, aquí también se hace en Ponferrada, ¿vale? El juzgado de lo penal lo que viene haciendo ya desde hace tiempo es dar la oportunidad de, a través de Fiscalía, de los asuntos que pueden tener pendientes, de los que hay pendientes ya de celebración en el juzgado de lo penal, el fiscal estudia los asuntos que pueden ser, bajo su punto de vista, susceptibles de conformidad y con un protocolo que se instauró ya hace muchos años, se cita a través del correo electrónico a todas las partes intervinientes. Se te dan un día y una hora. Esa cita la puede pedir directamente el Ministerio Fiscal o la puede pedir cualquiera de las partes en el procedimiento, cualquiera de las defensas, ¿vale? Incluso hay una agenda electrónica que es del Consejo General de la Abogacía para esto. Entonces, también en ese caso lo que se hace son entrevistas privadas en el despacho del fiscal, donde se negocian los términos posibles de esa conformidad y posteriormente se habla con nuestros clientes. El juzgado de lo penal, al margen de esto, también lo que está haciendo aquí es, a través de estas derivaciones, marca, normalmente suelen ser los viernes, una agenda de asuntos, de procedimientos abreviados susceptibles de conformidad. Entonces, cuando te citan, no te citan a juicio, no se cita a todas las partes, solo se cita a la defensa y al denunciante, ¿de acuerdo? Única y exclusivamente. Entonces, tú simplemente llegas allí, hablas aparte en el despacho de Fiscalía con el fiscal o lo tienes previamente acordado, porque como ya sabes que es para eso, también puedes antes sentarte con el fiscal para hablar de los términos de la conformidad. Ese día hablas con tu cliente y si es una conformidad, automáticamente se entra en sala y se hace el juicio, se dicta la sentencia in voce por el juez, independientemente de que luego se pase a escrito. Y si dices que no, pues ya pasas a la agenda normal de señalamientos y ya te señalan el día que sea con las citaciones de todas las partes, de los testigos y tal. A mí me parece que es un mecanismo útil por varias razones, porque muchas veces nuestro problema, sobre todo lo hemos dicho, en cuestiones de turno de oficio, es precisamente localizar a nuestros clientes. De esta forma, quien los localiza es el juzgado. A lo mejor si tú les llamas y les dices que vengan a tu despacho, no vienen, pero si tienen una citación judicial, van a ir. Y ahí ya entramos en lo que hemos hablado previamente, ya es la opción de cada letrado en función del estudio del asunto, pues aceptar esa propuesta que se hace o no. Mar, te toca. Sí, a ver, en Sevilla no solo se está haciendo, se ha hecho siempre. Hay varios juzgados de lo penal que vienen haciéndolo, sino que es que se ha reforzado después de la pandemia con la finalidad de desatascar la mayoría de los juzgados, bueno, la mayoría no, creo que todos los juzgados de lo penal, si me falta alguno, pues que me perdone, pero la mayoría de los juzgados de lo penal de Sevilla han hecho 2 agendas, una agenda de celebraciones, de señalamientos normales y otra agenda para conformidades. Entonces, todos los asuntos que ellos consideran que pueden ser una conformidad, pues los han puesto unos días determinados en unas salas determinadas. Solo te citan a los interesados, a los abogados y a los acusados. Nada de testigos y nada de policías y nada de cosas, nada. Solamente vas a sala y en sala hablas con el fiscal. Si te interesa la conformidad, bien, y si no te interesa la conformidad, pues nos vamos a otro día. Está bien, está muy bien porque, bajo mi punto de vista, está desatascando. Lo que sí que es cierto, que muchas veces a mí ya me ha pasado, porque es cierto lo que ha dicho Yolanda, que cuando estamos con clientes de oficio muchas veces no lo podemos localizar y nos facilita un poco, primero la conformidad, porque se conforman, pues ya es un asunto menos y lo hemos quitado. Y segundo, porque te lo están localizando y ya estás teniendo el primer contacto que probablemente a ese señor no lo hemos vuelto a ver desde el día de la asistencia en policía y en juzgado. Pero también es verdad que hay veces que yo tengo que perder la mañana para ir a una conformidad que sé
que no es para conformidad. Entonces, también estaría bien que con una simple llamada de decir, no, mira, que juzgado, que no me voy a conformar. Bórrame de la agenda porque es que te digo ya que no. Tú tienes que ir, porque evidentemente estás... Es que yo creo que, Mar, en los sitios donde existe un protocolo real, presentas un escrito anunciando que no vas a ir y que no hace falta presentar... Yo la verdad es que no lo he intentado. Yo no he presentado escrito. Sí. Aquí, es probable, es probable. Es si tú ya dices que no vas a aceptar ninguna conformidad, yo los he tenido de contrario, han presentado escrito diciendo que no están interesados en llegar a ningún acuerdo, que se señale juicio y punto. Bien. Pues sí, es la opción, claro, es lo que te digo. Es la opción de decir que si no tengo que perder la mañana, la de la conformidad, más la mañana del juicio, porque no me voy a conformar. Pero la idea es genial porque desatasca, ¿eh? Claro, no, desatasca. Mucho. Cuando el otro día hablábamos de medidas económicas o medidas para la justicia económicas, me parece impresionante el ahorro que se puede provocar. El ahorrar días de vacaciones de policías, días de... horas que están allí metidos los peritos, los testigos, las y horas nuestras, y horas nuestras. Y egoístamente horas nuestras, que es impresionante. Y son medidas que son absurdas, pero que sí que es verdad que yo creo que, porque si la justicia es lenta, yo puedo jugar con que si me suspenden el juicio, no me vuelven a citar hasta dentro de 2 años. Os iba a decir, todos tenemos clientes que se nos han muerto en el camino. Y abogados, ¿eh? Y abogados. O sea... Hay un cuento de Bucay que a mí me hace mucha gracia, que es el del oso, que siempre lo ponemos de anécdota, que le van a matar a un señor por haber tenido un carnero prohibido y le llama al zar y le dice, pues, ¿usted ha hecho esto? Y dice, sí. Y entonces el acusado ve que hay un oso y dice, anda, ¿tiene usted un oso? Dice, yo en un año puedo hacer hablar al oso. Iba con su mujer, ¿no? Y entonces le dice el zar, sí, es verdad. Dice, sí, en un año. Pues si no, en un año no consigue que hable, le mato a usted y a su mujer y a todos, ¿no? Y entonces sale de... Esto está muy mal contado. El audio es buenísimo de Jorge Bucay, pero bien contado. Básicamente sale del juicio ese que le había hecho el zar y su mujer le dice, pero ¿tú sabes hacer hablar a los osos? Dice, no, pero he ganado 1 año de vida. Claro. Y dentro de 1 año puede que esté el zar, puede que no, puede... Pues esto es así. Y los penalistas puros juegan con esos plazos. Totalmente. Sí, puros, pero hay muchas veces que es para clientes puros también, es decir, para gente, delincuentes habituales que se juegan en la cárcel, pero hay muchos que no hace falta esperar 1 año más. También hay veces que eso te sirve. Yo hace nada tuve una conformidad de las que me dan coraje, que además fue la que inició la conversación de Twitter. O sea, era un chico que había estado metido en la droga, tenía muchísimos asuntos y este era el último. Este era el último de los asuntos. Me citan para conformidad. Yo no quería conformarme porque tenía toda la defensa del mundo, pero claro, si no me conformaba, hasta ese juzgado iba por 1 año y medio, 2 años, pues este chico está en prisión por todas las demás causas. ¿Qué ocurre? Que está en preventiva, todavía no en cumplimiento. ¿Qué ocurre? No tiene beneficios penitenciarios ninguno. Claro, cuando yo le digo, óyeme, de los 2 años, del 1 año y medio te quedas en 6 meses. Y me dice, ¿cómo? ¿Quién? Ya, pero no lo has hecho, no lo he hecho. Pero yo quiero poder salir a mi casa. Y quiero salir a mi casa en 2 meses. Si yo no me conformo ahora, ¿qué pasa? Que me voy a 1 año y medio. 1 año y medio que todavía no voy a poder gozar de ningún servicio, de ningún beneficio penitenciario. Pues conformidad, ahí quedó. Entonces muchas veces los plazos juegan a nuestro favor y otras, esas largas esperas, muy en contra. Mar, Yolanda, otro día vamos a hablar, que a mí me parece muy interesante, de los perjuicios que se causa a los detenidos, a los imputados, por el retraso. Y pongo un ejemplo, si os parece, para que ya lo preparemos para otro día. Yo tuve un hombre que había robado con fuerza, ¿me entiendas? Y robaba 20 euros. Le detenían y le soltaban. Yo recuerdo la declaración suya que dijo, necesito que me metan en la cárcel, en prisión, porque no tengo para comer y estoy enganchadísimo a la droga. Claro, tardaron 10, 15 robos en hacerlo. Eso, robos con fuerza acumulados, pues sale en el 2022. Si se lo hubiese detenido o si hubiese habido un sitio de atención realmente para esa persona que lo necesitaba, la solución habría sido otra.
un día tenemos que hacer programas sobre los perjuicios de los retrasos, que puede ser muy interesante. Has tocado un tema además apasionante, porque has tocado dos temas. Has tocado uno es el de los retrasos y otro es qué pasa con esas personas que están delinquiendo habitualmente, que lo que necesitan no es la prisión, sino un tratamiento. Y los dejamos en la calle, pero además de dejarlos en la calle, o sea, yo he tenido de esos varios, y tengo uno que todavía está cumpliendo, que me decía, es que no puedo estar en la calle. Claro. Iba dentro de prisión, se curaba, volvía a salir y otra vez igual. Cuando salga va a ser lo mismo, porque es un enganchado, sigue estando enganchado. Entonces, ese tema es muy bonito, no solo el del atraso, es que has tocado dos en uno, Willy, y el tema de qué hacemos con esas personas que son un peligro para la sociedad, pero que no les estamos dando el tratamiento adecuado, es muy bonito. Y tienes la viceversa, gente que tarda tanto en salirles el juicio, que han cambiado completamente de vida y no tiene ya nada por lo que... Te quiero decir, evidentemente le queda un delito pendiente por el que pagar, pero es que la función de la pena, si nos acogemos a lo que dice la Constitución, ya no tendría sentido porque ya su rehabilitación está hecha. Pues si queréis, esto lo dejamos para otro día, nos despedimos. Sí. Hay de esos, tenemos casos sonados de los años 90, que yo recuerdo alguno, ya los buscaremos y hablaremos de como ejemplos muy chulos, muy chulos, muy bonitos, muy duros, pero muy interesantes. Pues nada, despedirme de Yolanda y Mar, dar las gracias por estar hoy con nosotros, por habernos ayudado a tratar estos temas y haberlo explicado también. Hemos hablado, he dicho que había 2 vídeos por ahí que a mí me hayan divertido mucho y que provocan risa, pero realmente son 2 vídeos que demuestran lo que supone que un cliente hable. Uno de ellos es de una persona que está explicando cómo han sido una serie de agresiones en un centro penitenciario, ¿no? Y la verdad es que se explaya. A ver si conseguimos el enlace y os lo ponemos para que lo podáis ver. El otro es de una declaración en la policía, pero por videoconferencia, y está el abogado al lado del que está declarando. Es un famoso caso, yo creo que es de la Gürtel. Y en un momento dado se acuerda de un presentador de televisión y se mete con él, porque se desahoga, básicamente, aprovecha ese momento, ¿no? La reacción del abogado es ponerse las manos en la cara y es un poco lo que nos pasa, es decir, de repente nuestro cliente tiene un momento de desahogo, de decir lo que piensa y nosotros tenemos que controlar esas reacciones, pero realmente muchas veces nos lo pone muy complicado porque lo que dicen son cosas que son gordas. Entonces esos 2 casos son, si conseguimos los enlaces os los pondremos para que los podáis ver. Y sin más, ya para el cierre, se me ocurren muy pocas cosas que contaros, porque en estos días después de las vacaciones limitadas que hemos tenido, nuestro agotamiento mental llega a sus límites. Eso provoca que no podamos descansar bien, que no podamos relajarnos. ¿Cómo controlar eso? Algún día hablaremos de cómo controlar ese estrés, de cómo controlar ese esfuerzo, de cómo controlar o mejorar nuestra vida. Pero lo cierto es que la gente tiene que entender que cuando un abogado realiza su trabajo, su herramienta es su cabeza. La que tiene que tener entrenada es su cabeza. Y el esfuerzo mental que se realiza cada día es bestial, es enorme, es increíble. Eso produce un desgaste, eso produce un agotamiento. Eso provoca que tengamos que desconectar nuestro cerebro de alguna manera para el día siguiente volver a arrancar. Somos deportistas de élite, no físicamente pero mentalmente. Así que, sin más, ya os dejo que descanséis y que mañana, después de la paliza que muchos de vosotros os habéis metido hoy, estéis a tope, porque esa es la profesión, esa es nuestra profesión y eso es nuestro sistema de trabajo. Descansar lo que podamos para el día siguiente volver a la pelea, volver a hacer trabajar a nuestra mente, a nuestro cerebro al 100% para poder sacar lo mejor de nosotros mismos. Buenas noches.